Hola amigos, estamos a domingo 17 de mayo de 2026 y aquí en Madrid son las 2:14 de la madrugada. Bueno, vamos a empezar con el séptimo video de la serie Historia de la integración europea. En este video hablaremos sobre todo del arranque de la política agraria común, la PAC. Bueno, en el video anterior vimos que el tratado de fusión de las tres comunidades europeas, Comunidad Económica Europea, Euratom y SECA, Comunidad Europea del Carbón y el Acero, pues mediante el tratado de fusión que se aplica en 1967, se abre un nuevo paso en el camino hacia la integración europea. Hasta llegar a la creación de la Unión Europea en el Tratado de Maastricht en 1992. Durante la década anterior, los tratados de Roma habían logrado el avance a la unión aduanera. Ya éramos una unión aduanera que culminaría en 1968. Y hacia la armonización de las políticas comerciales y la puesta a punto de las instituciones europeas, las tres, la Comunidad Económica Europea, Euratom y la SECA. Ahora, estas tres comunidades europeas se circunscribían al terreno funcional de la economía. Ya dijimos que había funcionalistas y federalistas, ¿no? Esto se circunscribía a la economía y no existían avances en otros campos en los cuales los federalistas pretendían avanzar, como lo eran la representación política supranacional, la defensa colectiva, que todavía está en discusión hoy en día, y la admisión de los nuevos miembros en la Europa de los 6. Estamos todavía en este video en la Europa de los 6. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Alemania, Francia. Las dos iniciativas de la Asamblea Parlamentaria, vimos anteriormente, fracasaron, ¿no? Y a partir de marzo del 62, la Asamblea Parlamentaria pasó a llamarse Parlamento Europeo. En mayo de 1960 se aprobó una resolución para que los diputados del Parlamento Europeo fueran elegidos directamente por los ciudadanos. Una resolución que no se concretó en ese momento, o sea, era una aspiración. En junio del 63 se dotó al Parlamento Europeo de capacidad legislativa, pero muy poca. Y solamente los gobiernos de Italia y Holanda estuvieron de acuerdo con aceptar decisiones que se hubiesen tomado en el Parlamento Europeo. Bueno, hablemos de la PAC. Esto es como un resumen de los anteriores 6 videos. Ahora hablemos de la PAC. La cuestión agraria era una auténtica prueba de fuego para la Comunidad Económica Europea.
Una cuestión agraria que sigue en discusión por la firma en enero de este año de un tratado comercial de la Unión Europea con el Mercosur, ¿no? Bueno, la cuestión agraria era una prueba de fuego para la Comunidad Económica Europea. Y en 1957, en el Tratado de Roma, se había establecido un mecanismo para llegar en algún momento a una política agraria común, PAC, política agraria común. Es decir, una zona de libre cambio para productos agrarios para un mercado único de unos 200 millones de consumidores, el mercado de los 6 países de la Comunidad Económica Europea. Los objetivos de la PAC eran 5 principales, y había más, pero los 5 principales eran, en primer lugar, el ajuste de la oferta y la demanda. Esto es algo que, por supuesto, a los liberales puros, a los liberales económicos puros, no les iba a gustar para nada, ¿no? Para el liberalismo puro, la oferta y la demanda la ajusta el mercado, ¿no? Sin embargo, en la PAC, un primer objetivo era ajustar la oferta y la demanda, lo cual quiere decir controlarlas, ¿no? Un segundo objetivo era la estabilización de los precios, otra cosa que va contra el libre mercado, ¿no? Un tercer objetivo era, bueno, este no es tanto que vaya contra el libre mercado, pero los puristas tampoco lo quieren. Un tercer objetivo era la mejora de la producción hasta alcanzar el autoabastecimiento alimentario. Algo que los partidarios de la economía de mercado pura no les gusta, pero a mí me parece conveniente. En cuarto lugar, regular los mercados interiores, es decir, los mercados de los 6 países que en ese momento formaban la Comunidad Económica Europea, para garantizar el acceso de toda la población a los productos básicos. Y en quinto lugar, el fomento de las exportaciones. Luego había una serie de objetivos adicionales que no eran tan importantes. Ahora, esto implicaba que la Comisión Europea tendría capacidad para decidir los precios y el volumen y composición de la producción agrícola de los 6 países que formaban la Comunidad Económica Europea. En julio de 1958 hubo una conferencia llamada Conferencia de Strezza y tenía como misión planificar la PAC, la Política Agraria Común. Implicaba establecer un sistema de protección aduanera frente a los precios más bajos del mercado mundial. Nuevamente algo, o sea, una propuesta proteccionista que los amantes del mercado, de la economía de mercado pura y dura no apoyan, ¿no? Ahora, destacaba el apoyo del Benelux a estas medidas y sobre todo el de Francia. Francia siempre estuvo muy preocupada por su producción agraria y porque ésta no sufriera mermas y mucho menos que fuera sustituida por productos importados. Hubo un plan Mansholt. Mansholt era un funcionario de los Países Bajos. Un plan Mansholt que presentó sus conclusiones al Consejo de Ministros el 30 de junio de 1960 y establecía 3 principios básicos. El primero era la unidad del mercado agrario. ¿Esto qué significaba? Bueno, vamos a nombrar lo que principalmente significaba. Significaba la libre circulación de productos, los precios mínimos comunes y las legislaciones
armonizadas. Legislar armonizadamente es algo que todavía hoy en día no se hace cabalmente en la Unión Europea, ¿no? El segundo principio básico era la preferencia comunitaria. Es decir, los países comunitarios, los 6, tenían que priorizar sus compras en los otros 5 países de la Comunidad Económica Europea, sus compras agrícolas. Tenían que evitar las importaciones y garantizar el nivel de los precios. Y el tercer principio básico era la solidaridad financiera entre los 6. Es decir, un presupuesto comunitario para financiar la política agrícola común y la subvención a cualquiera de estos países cuando fuese necesario. Y para desarrollar estos principios hubo 6 mecanismos. Vamos a nombrarlos: los precios mínimos de garantía, las tasas de importación. Las tasas de importación eran para asegurar que los productos agrarios exteriores a la Europa de los 6 no competirían a precios más bajos que los comunitarios. Esto es lo que ha intentado hacer Trump con los aranceles y todo el mundo lo critica cuando la Unión Europea tiene décadas haciéndolo, ¿no? Y no solo la Unión Europea. El tercer mecanismo, la intervención sobre las cosechas, para que hubiese una salida ordenada hacia los mercados. En cuarto lugar, el almacenamiento de los excedentes bajo control comunitario. En quinto lugar, las subvenciones comunitarias a la exportación, otra cosa que detestan los puristas de la economía de mercado, es decir, subsidios, entre otras cosas. Y en último lugar, el último mecanismo, el número 6, era el control de la producción. O sea, había una política de cuotas por países y de reconversión de cultivos y otras cosas. Entonces, a todo esto se le llamó el informe Mansholt. Este informe planteaba una PAC absolutamente y abiertamente proteccionista. Cosa que yo no veo mal. Yo no veo mal. Yo soy una liberal, pero no una liberal pura. Me refiero a la parte económica del liberalismo, ¿no? No soy una liberal pura ni mucho menos, porque creo en el proteccionismo cuando hace falta, en las subvenciones cuando hace falta y en el estado de bienestar. Lo que se llama el liberalismo social, o si lo queremos ver en el otro espectro ideológico, la socialdemocracia, ¿no? Bueno, el informe Mansholt era abiertamente proteccionista. Y además preconizaba el establecimiento de 16 mercados agrícolas. Y se llamaban Organizaciones Comunes de Mercado, OCM, Organizaciones Comunes de Mercado. Y había un precio orientativo común en origen. Entonces, había 3 niveles de proteccionismo. El nivel más alto, por decirlo así, el número 1, se le aplicaba sobre todo a los cereales, el aceite y el vacuno. A este nivel, a estos productos, cereales, aceite, vacuno y otros, se les daría un alto nivel de subvenciones y una protección aduanera, es decir, aranceles, para dificultar las importaciones. A fin de evitar la acumulación de stocks e imponer los precios de origen, imponer los precios únicos en origen. Este era el grado más alto de proteccionismo, ¿no?
Y como vemos, cereales, aceite y vacuno. El mayor productor de vacuno del mundo es Argentina. Y acabamos de firmar en enero un pacto con el Mercosur. Y yo lo veo problemático. Yo lo veo problemático porque yo no quiero que la carne europea sea sustituida por la carne argentina. Primero porque en Argentina no hay los controles sanitarios que existen en Europa y el convenio que lo he leído, está en internet en PDF, el convenio no obliga a Mercosur a estrictos controles sanitarios ni al estricto etiquetado que hay en la Unión Europea. Eso por una parte, y por otra parte, nuestros ganaderos se podrían quedar desempleados o tener que bajar la producción tanto que no pudieran vivir de ello, ¿no? Y como yo no soy una liberal pura, una liberal económica pura, pienso primero en nuestros ganaderos y luego en el éxito económico de la Argentina, ¿no? Pero pienso sobre todo en Europa. Supuestamente, ese convenio con Mercosur tiene que favorecernos en algo, ¿no? No sé. Ellos van a importar sin aranceles, productos industriales. Ahora, ¿qué nos va a dar Brasil? Carne de vaca. Y Argentina nos dará carne de vaca. ¿Y qué nos va a dar Brasil? Pues frutas tropicales, pero yo aquí compro frutas tropicales y no me parece que sean tan caras, ¿no? En fin, yo no estoy de acuerdo con ese convenio. Además que conozco muy bien Latinoamérica, ¿no? Y bueno, la gata, no se puede confiar en ninguna organización latinoamericana, ni en Mercosur, ni en el Pacto Andino, nada de eso. Susan fuera, mi gata. Susan fuera, me vas a tumbar. Bueno, entonces, primer nivel, alto proteccionismo para cereales, aceite, vacuno, etc. En el segundo nivel, este primer nivel era de un 75%, o sea, el 75% de los productos estaban en el primer nivel, de altísimo proteccionismo. ¿Esto qué quiere decir? Subsidios altos, aranceles altos. Y después hablan de los aranceles de Trump. Esto no ha variado mucho, ¿eh? Bueno, segundo nivel, para un 20% de los productos. Entre ellos estaban los lácteos, los huevos, el porcino, el vino, las hortalizas y las frutas. Me da risa lo del vino, ¿no? Porque el productor de los mejores vinos es la Unión Europea y obviamente los mejores vinos son los españoles, los franceses y los italianos y algún que otro vino portugués. ¿Qué nos va a vender Argentina? ¿Vinos argentinos? No los considero malos, pero es que no le llegan ni a los talones a los vinos del sur de Europa. Son más o menos de la calidad de los vinos alemanes, no estoy juzgando los vinos alemanes. Bueno, estos 20% de productos tendrían unos aranceles de importación menores y un nivel, y menos subsidios, unos subsidios más bajos que el primer grupo, ¿no? Pero estarían protegidos. Pero un nivel menos de protección del que el primer grupo, que abarcaba el 75% de los productos. Y bueno, ahí estaban, por ejemplo, yo lo dije, los lácteos, los huevos. Van a venir los huevos desde Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia. El porcino, vino, hortalizas y frutas. Bueno, y el 5% restante con el menor nivel de protección, un nivel de protección mínimo. Cuando se habla de protección se habla siempre de aranceles y de subsidios o subvenciones. Afectaba productos como el cáñamo, el lino,
el girasol o el tabaco. Y bueno, la única subvención que tendría de la Unión Europea sería a la producción, ¿no? Y estos eran, en un principio, según el informe Mansholt, los tres grupos en los que se iban a dividir los productos protegidos por la PAC, la Política Agraria Común. Ahora, el 31 de diciembre del 61 tenía que culminar la primera fase de la Unión Aduanera en la Comunidad Económica Europea. Y las propuestas de Mansholt estaban lejos de ser aceptadas. Hubo graves diferencias entre los 6 países. Y el 14 de enero del 62, el Consejo de Ministros, en un maratón agrícola, porque se reunían ininterrumpidamente para llegar a un acuerdo, pues aceptó un acuerdo total sobre la primera etapa de la PAC, el 14 de enero del 62. Por supuesto, esto era proteccionismo ante todos los demás productos agrícolas del mundo entero, ¿no? Estuve mencionando Brasil, Argentina y eso porque en enero se firmó un acuerdo con Mercosur, acompañado de múltiples protestas en Bruselas y otros lugares de Europa, también en Madrid. Bueno, el acuerdo del 14 de enero del 62 establecía las organizaciones comunes de mercado y formalizaba las competencias de intervención sobre ellas de la Comisión Europea conforme al plan Mansholt. Se puso entonces en marcha algo que, si no me equivoco, todavía existe, la FEOGA, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, destinado a financiar la política de organizaciones de mercado, el desarrollo de las relaciones agrícolas y las subvenciones, en función de las prioridades establecidas por la Comisión Europea. Ahora, en Francia, las organizaciones campesinas se oponían a la pérdida de las ayudas estatales del Estado francés a cambio de obtener ayudas comunitarias de la Europa de los 6. Por ejemplo, en diciembre del 64, el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea aprobó la propuesta del presidente de la Comisión Europea, que en ese momento era Walter Hallstein, de establecer una tarifa única para el comercio interior de cereales y derivados, que entraría en vigor el 1 de julio del 67. Y así se inauguró la Unión Aduanera Agrícola y la primera de las organizaciones comunes de mercado. A ese establecimiento de esa tarifa única para el comercio interior de cereales y derivados se le llamó la tarifa del trigo, popularmente, la tarifa del trigo. Ahora, Hallstein dio un paso más ambicioso y el 31 de marzo del 65 presentó un proyecto para cambiar la financiación de la política agraria y nutrir de fondos el FEOGA, es decir, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, una vez que se cerrara el periodo transitorio final de la Unión Aduanera. A partir de ese momento, la PAC, Política Agraria Común, la PAC, no funcionaría mediante aportaciones específicas de los gobiernos, canalizadas a través del Consejo de Ministros, sino que contaría con recursos propios, salidos del presupuesto general comunitario, cuyo reglamento financiero sería controlado por el Parlamento Europeo.
Esta es la segunda propuesta del señor Hallstein. Esto suponía una copiosa financiación que escaparía al control de los estados, puesto que se daría dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro de los 6. Pero incrementaría la capacidad y también incrementaría la capacidad de intervención de la Comisión Europea. Estoy hablando de esa época. Muchas cosas han cambiado. La Comisión Europea ha cambiado de leyes varias veces, o también el Parlamento Europeo, etcétera, ¿no? Bueno, la medida fue aprobada por el Parlamento en uso de sus muy limitadas atribuciones de control presupuestario. Hablamos del Parlamento Europeo. Ahora, con el establecimiento de un reglamento financiero para la PAC, con recursos propios comunitarios, se sentaba el principio supranacional en los temas agrarios. Los temas agrarios iban a pasar de esos 6 países, iban a salir del ámbito de esos 6 estados para pasar al ámbito comunitario. Y esto abría una vía que el gobierno francés, y siempre era Francia, estimó muy peligrosa. Sobre todo porque la propuesta de autofinanciación eliminaba la utilización del veto por los gobiernos en el Consejo de Ministros, que aunque no estaba contemplado en el Tratado de Roma, el veto no estaba contemplado en el Tratado de Roma, pero se venía utilizando para asuntos relevantes. Y el reglamento financiero para la PAC eliminaba esa posibilidad de veto de parte de los gobiernos de los 6 países de la Comunidad Económica Europea. Y las discordias estallaron en la sesión del Consejo celebrada el 30 de junio del 65. No voy a hablar mucho de esto, pero Francia abandonó la reunión, luego la volvió a abandonar. Eso fue un desastre. Bueno, y durante los 6 meses siguientes no se hizo nada. Y eso se bautizó como la crisis de la silla vacía. ¿Cuál era la silla vacía? La francesa. Fue el primer boicot a la Comunidad Económica Europea de uno de sus miembros, Francia. El 26 de octubre, los 5 gobiernos restantes enviaron al Ejecutivo francés un comunicado pidiendo negociaciones. Y Francia se hizo esperar mucho. El señor Couvet de Morville, que entonces presidía el gobierno francés, se tomó todo el tiempo que le dio la gana para responder y finalmente respondió el 16 de enero de 1966 y planteó las exigencias francesas. La más importante, el mantenimiento del voto por unanimidad en el Consejo de Ministros, es decir, las cosas se aprobaban si los 6 países votaban a favor. Es decir, era un derecho de veto prácticamente, porque bastaba que un país no votase a favor para que no se aprobase. Y además pidió un recorte, Francia, de los poderes ejecutivos de la Comisión en favor del Consejo Europeo. Bueno, y esto tuvo mucha discusión, ¿no? Bueno, los 6 volvieron a reunirse en la capital del Gran Ducado de Luxemburgo, los días 28 y 29. Y adoptaron una solución, el llamado Compromiso de Luxemburgo. Se confirmaba el sistema de voto mayoritario como el reglamentario en el Consejo de Ministros. Es decir, voto mayoritario, no voto por unanimidad.
aunque a Francia no le gustara, ¿no? Es que si es voto por unanimidad no se aprueba nada, voto mayoritario. Pero se admitiría que los gobiernos pudieran vetar aquellas decisiones especialmente importantes que afectaran intereses vitales de uno u otro gobierno. Es decir, eso quedaba como discrecional, ¿no? Incluido el ingreso de nuevos miembros. Por ejemplo, en el ingreso de nuevos miembros sí se requería unanimidad. Tenían que aprobarlo los 6 países juntos. Bueno, aunque la Comisión veía incrementada su capacidad de gestión a través del presupuesto comunitario, debería mantener un flujo constante de información al Consejo Europeo a fin de que los gobiernos pudieran controlar su actuación. Y las propuestas de que el Parlamento Europeo ampliase su capacidad de control y fuera elegido por sufragio universal quedaron relegadas para otro momento debido sobre todo a las reticencias de Francia. A cambio de eso, Francia cedería en algunos asuntos que afectaban a la agricultura, como el manejo de los recursos propios en el presupuesto comunitario, la creación del mercado único de frutas y hortalizas y la fijación de precios comunes en origen para algunos productos como el aceite de oliva, la carne de bovino o la leche. El compromiso de Luxemburgo no era un consenso positivo, sino que fue un compromiso forzado por las circunstancias para poder seguir adelante, ¿no? Pero funcionó durante un buen tiempo, aseguró la vigencia de los tratados de Roma y facilitó la ejecución de la PAC y permitió seguir avanzando en la integración europea, el compromiso de Luxemburgo. Por otra parte, representó un evidente retroceso en el proceso político de integración europea. No el económico, el político, ¿no? Al fortalecer el papel individual de los gobiernos en la toma de decisiones a través del Consejo de Ministros y de las cumbres comunitarias, en perjuicio de la iniciativa de la Comisión Europea y del Parlamento de la Comisión Económica, de la Comunidad Económica Europea. Además, reforzó el eje franco-alemán. Cuando el 1 de julio del 67 se produjo la fusión institucional de las 3 comunidades, de lo que se hablará más adelante, el gobierno alemán aceptó que la presidencia de la Comisión Europea recayese en el belga Jean Rey y la vicepresidencia económica en el francés Raymond Barre, un partidario de Gaulle, ¿no? Eliminando así del cuadro de dirigentes comunitarios al presidente de la comisión, Hallstein, que era lo que querían hacer Francia y Alemania, deshacerse de Hallstein, ¿no? Porque Hallstein se había opuesto reiteradamente a la política comunitaria francesa. Y lo dejo hasta aquí para, en un video aparte, hablar de la OTAN. Nos vemos próximamente.